¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo, una entrevista a fondo muy especial, porque estamos en etapa de elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales en nuestro país. Y queremos dialogar con un hombre que es periodista, es historiador, además es director de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, sobre algunos hitos, sobre algunos hechos eleccionarios de la historia de nuestro país que son poco conocidos, para que también además de lo que significa votar y elegir nuevas autoridades, vayamos conociendo un poco más sobre la historia de nuestro país con respecto al tema electoral. ¿Cómo está Juan Guillermo Prado Ocaranza? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. El gusto es para mí, Bernardo Ellis. Bueno, partamos haciendo al tiro lo que es una relación. ¿Había existido alguna vez en la historia de Chile alguna elección como esta en que, por ejemplo, de los 7 candidatos presidenciales, uno no está en el país? Bueno, sí, efectivamente, el año 41, la elección que consagró a Manuel, a Manuel Bulnes, se presentó Francisco Antonio Pinto y se presentó también como candidato Bernardo Higgins, que sacó un voto, lo que es muy poco, digamos, pero en ese momento estaba en Lima y algún amigo lo presentó como candidato a la presidencia. Sacó un voto, pero ese voto en realidad fue de gente que en aquella época había solamente electores, o sea, no votaba mucha gente. En consecuencia, como no votaba tanta gente, votaron exactamente, se creo, 154 electores, lo que da un porcentaje del 0,61% de los electores. Pero hay que pensar lo siguiente, en las últimas elecciones han habido candidatos que han sacado menos del 0,61% de esa cantidad de votos. Por ejemplo, estoy pensando en Arturo Frei Bolívar, también sacó muy pocos votos, Jocelyn Hall y también el senador Navarro. Así que sacó un porcentaje mayor de lo que han sacado algunos candidatos de este último tiempo. O sea, la historia se repite porque he escuchado, he leído en muchas partes que esta es la primera vez que sea una situación como la que pasa con Franco París. No. Se ocurrió con Bernardo Higgins. Yo no sé, honestamente, si él estaba de acuerdo con lo que presentaron sus amigos como candidato, pero en el hecho fue que estaba en Lima. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, por el contrario. Bien, estamos hablando de la elección presidencial. Tenemos elecciones parlamentarias también. Y la historia también señala de que hubo un diputado elegido por Valparaíso, incluso en los primeros años, ¿no es cierto?, republicano en nuestro país. Bueno, en Valparaíso han habido bastantes importantes políticos. Uno de ellos, obviamente, Salvador Allende, junto con Salvador Allende, Luis Bosay Leiva, que se presentó en el año 58 por el Partido Radical como candidato en esa elección, donde un quinto candidato que fue el que permitió que no ganara Allende, sino que ganara Jorge Alessandri. Pero claro, en el primer Congreso Nacional fue elegido un penquista como representante por Valparaíso. Fue Agustín Vidal Santelices, que era el encargado de la aduana de Valparaíso. Por eso el gobernador de la época, Luis Muñoz Guzmán, un gobernador de la época hispana, lo designa como encargado de la aduana, y luego, con motivo de las elecciones del primer Congreso Nacional en 1811, este personaje, Agustín Vidal Santelices, es elegido representante por Valparaíso. Curiosamente, la historia no registra quién fue el suplente, él fue el titular. En aquella época había diputados suplentes y titulares. Él fue el titular y llegó a ser incluso el año 1826 vicepresidente de la República. ¿Ya? Tuvo una dilatada carrera, fue uno de los pocos parlamentarios patriotas que hubo entre los 40 elegidos, hubo 9 patriotas solamente, y uno de ellos fue Agustín Vidal Santelices, otro fue obviamente Bernardo Higgins. Así que es el primer parlamentario porteño que tenemos conocido. Interesante, datos que son históricos y que es importante ir conociendo también, ¿no es cierto?, cuando estamos en estas jornadas electorales 2021 en nuestro país. Y usted lo dijo, Juan Guillermo, Valparaíso se caracteriza por ser primero en muchas cosas a nivel nacional e históricamente. Y en Valparaíso, cuando se ha hablado, ¿no es cierto?, del funcionamiento del Congreso Nacional, que ahora está también en la antigüedad en Valparaíso funcionó el Congreso y funcionó en un edificio que ahora se está tratando de recuperar, ¿no es cierto?,
para la Universidad de Valparaíso, pero hay harta historia detrás de lo que es la Iglesia de la Matriz. Exactamente, fue en el convento de Santo Domingo, que estaba abandonado en aquella época. En el año 1828 se instaló el Congreso que logró sacar la Constitución de ese año, una Constitución muy importante porque fue la base de la Constitución del año 1833. Aquí curiosamente hubo hechos que son insólitos. Primero, duró muy poco, pero su redactor fue un español, José Joaquín de Mora, que cuando triunfan las fuerzas conservadoras, era liberal, fue expulsado del país, a pesar de haber tenido se le había conseguido la nacionalidad por gracia. A pesar de eso, fue expulsado, pero él fue el redactor principal de esta constitución que se firma precisamente en Valparaíso. El Congreso incluso podría haberse quedado en Valparaíso, pero ¿qué ocurrió? Vino un terremoto, y con motivo del terremoto se fueron rápidamente a Santiago los parlamentarios. Pero es muy importante el Congreso en Valparaíso en 1828, y qué bueno que estén restaurando ese antiguo convento que después fue incluso esta comisaría. Exacto. Tengo entendido que la segunda comisaría de Carabineros estuvo allá en el cerro. Ese cerro es el Cerro Santo Domingo. Exacto, está a los pies del Cerro Santo Domingo. Hablemos de las elecciones presidenciales. Vamos a ir, ¿no es cierto?, dando vuelta por lo que son estas elecciones, recordemos, de presidente, parlamentarias y también de consejeros regionales. Exactamente. ¿En qué año fue la primera elección presidencial en nuestro país? Típica pregunta a lo mejor de prueba de historia. Pues claro, una de prueba de historia. Es efectivamente en 1828 cuando se elige el primer presidente de la República, que fue Francisco Antonio Pinto, que era pipiolo. Sacó el 36,26% de los electores, 118 electores votaron por él. Sin embargo, hubo dos candidatos pelucones, Francisco Ruiz Tagle y José Joaquín Prieto, que sumados sacaban más votos que Francisco Antonio Pinto. Pero él fue el primer presidente elegido en 1829 como presidente de la República, en base a la Constitución del año 1828, que fue, como decíamos, promulgada en Valparaíso. Ahora bien, antes hubo una elección, pero fue elección de director supremo. Claro. Y esto fue, si es que no me equivoco, el año 1823, cuando fue elegido Ramón Freire como director supremo en reemplazo de Bernardo Higgins. Pero eso fue elegido, Bernardo Higgins llegó no como por elección, sino que por aclamación. En cambio, Ramón Freire fue elegido por electores, que no fueron muchos, digamos. Él era bipiolo, eran 12 los electores, que eran los miembros del Parlamento de la época, y él sacó 10 de los 12 votos. El candidato que compitió con él fue Agustín Teixeguirre, pero sacó solamente 2 votos. Así que en 1823 fue la primera elección para elegir director supremo. Si tuviéramos que hacer una comparación de aquel tiempo a hoy, ¿a quién representarían los pipiolos, por ejemplo, y a quién los pelucones? Bueno, los pipiolos eran los liberales de la época, eran los más extremistas. Digamos, yo diría, hoy día sería Boris, por una parte, y por los pelucones, yo creo que claramente Kast. Los más conservadores. Que eran muy fuertes las peleas, las tensiones entre las distintas facciones de aquella época, a pesar de que Chile estaba recién iniciándose como república, ya habíamos salido del régimen español. Pipiolos y pelucones fueron tremendas las peleas durante, sobre todo, entre el año 1820, 1830, después que se fue O'Higgins, hubo un tercer grupo que fueron los federalistas, con José Miguel Infante, trataron de imponer incluso una constitución federalista, aprobaron algunas leyes federalistas en 1827, pero finalmente se enfrentan pipiolos y pelucones en la batalla del Ircay, y ahí se establece el régimen portaliano, con José Joaquín Prieto como presidente de la República. En aquella época hubo 4 presidentes que duraron 10 años. Comienza esto con José Joaquín Prieto, después vino Bull, después vino Mon, etcétera, etcétera. Ahora, en esta elección se habla de que en el caso presidencial se ha polarizado. Se habla de uno y otro candidato, de uno y otro extremo. Y se da a entender que son hechos como que por primera vez o poco han ocurrido en la historia de nuestro país. ¿Es así no es así? No, el año 20, cuando es elegido Arturo de Sanri Palma, fue tremendo, porque pasaron una serie de cosas. Incluso el padre Hurtado, que era el secretario general, el prosecretario general del Partido Conservador, fue herido en una manifestación, digamos, entre liberales y conservadores. En aquella época, Arturo de Sanri Palma, que representaba la Alianza Liberal, sacó el 49,8% de la votación. Y su contendor, Luis Barros Borgoño, sacó el 50,1% de la votación. ¿Pero qué ocurrió? Arturo de Sanri sacó 179, en aquella época
era por electores, como las elecciones yanquis, sacó 179 electores, y Luis Barros Borgoño, que había ganado, pero había ganado solamente por 17 votos, sacó 175 electores. En consecuencia, la cosa estaba muy crispada y finalmente a instancias de Alessandri se formó un tribunal de honor que decidió que él ganó en este tribunal de honor por 177 votos, por un voto a Barros Borgoño, y finalmente el Congreso Nacional proclamó a Alessandri como presidente de la República en el Congreso Pleno por 87 votos a favor y 29 en blanco. Así que esa sí que fue una elección mucho más reñida, porque peleaban en las calles. Ahora yo no he visto ninguna pelea en las calles, que en aquella época sí que fue mucho más compleja la situación, no como ahora, que son más bien situaciones de carácter verbal que más que de carácter física, como otrora. Bueno, en su respuesta usted señaló un tema bastante interesante y creo que es bueno conocerlo. La elección presidencial se daba en una vuelta hasta un año, hasta el año 73. El No, año en una 70, perdón, fue la última vez fue que la la última. elección... En el año 70 incluso se presentó un proyecto de ley que lo ¿Sí? presentaron dos parlamentarios de la época. Uno de ellos fue Alberto Jerez y el otro fue Rafael Agustín Gumucio, para que si hubiera una segunda vuelta. Pero esto fue rechazado por la derecha porque pensaban que iba a ganar Jorge Alessandri a Salvador Allende, y esto significó que se rechazara. Pero ahora hay segunda vuelta. Sí, pero un poco como para entrar a fondo de aquello. En ese tiempo había una vuelta presidencial Una vuelta y el y era Congreso el Pleno. Congreso el que determinaba quién Claro, era los presidente. parlamentarios determinaban en el Congreso Pleno quién asumía como presidente de la República. Y por eso, como señalé, la derecha, pensando que iba a ganar y no era necesario pasar una segunda vuelta, se opuso a esta situación. Y vimos lo que pasó. Pero más complejo yo creo que fue la elección del año 58, ¿Ya? porque hay un quinto candidato llamado Antonio Zamorano, que era precisamente diputado, había sido cura, por eso se llama fuera Carapilco, y Antonio Zamorano Herrera presentó su candidatura, sacó 40.000 votos, y eso impidió que triunfara Salvador Allende en su segunda incursión electoral, y cambió la historia de Chile. Porque a lo mejor hubiéramos sido socialistas mucho antes, si no es por este ex fraile franciscano que era bastante rebelde y estaba en Catapilco, y estaba muy preocupado de la cosa social, y fue elegido diputado poco después de retirarse o de colgar los hábitos. Es un personaje notable, Antonio Zamorano, por esta característica que tuvo de alguna manera, frenar el triunfo de Allende. En todo caso, ¿qué más se puede destacar de este famoso cura de Catapilco en esta historia eleccionaria en nuestro país? Bueno, yo creo que lo más importante fue que tuvo mucho apoyo en Valparaíso y en Talca, curiosamente. Y algunos dicen que fue, digamos, financiado por la campaña de Alessandri. No sé si será cierto o no. Lo cierto es que gracias a él fue elegido Jorge Alessandri Rodríguez. El cura era militante del Partido Socialista. Sacó el 3,34% de los votos, 41.000 votos solamente en aquella época, y eso significó que triunfara. Bueno, no es el único que ha sido cura que ha ido candidato a la presidencia. No nos olvidemos que el año 93 fue Eugenio Pizarro candidato por sectores de izquierda. Hoy día está dedicado a sus labores pastorales en Puente Alto y no hay mayor problema con él, desde el punto de vista político. Es parte de la historia, pues, Juan Parte de la Guillermo. historia, Esas cosas efectivamente. sabrosas que nos va deparando la historia. Oiga, ya que estamos hablando de este tema de la elección directa, en la Constitución de 1980 ya definitivamente se determina la segunda vuelta o balotaje, que es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, desde que se recupera la democracia en la gran cantidad de elecciones que ha habido hasta el instante. Tengo entendido que en una o dos solamente fue En la directa la elección. Elwin y Eduardo Frei no hubo segunda vuelta, pero Exacto. las demás hubo segundas vueltas. Digamos. Así que vamos a ver qué pasa ahora, pues, si no queda nada. En unas horas más va a haber una nueva elección presidencial y ahí veremos quién pasa a la segunda vuelta. O a lo mejor no hay. En materia política las sorpresas son insólitas, así que no sabemos qué eventualmente podría ocurrir. El tema de género también ha estado muy presente en los últimos años. De hecho, recordemos que una de las
consecuencia o característica por la cual se cambia, ¿no es cierto?, el sistema binominal, tenía que ver con una mayor cifra de repartición, en este caso el sistema de DONT, y poder optar a que las mujeres también tuvieran mayor posibilidad, ¿no es cierto?, el tema de género. Hablemos Bueno, en lo presidencial, perdón, cuando en esta elección 2021 de los 7 candidatos, una sola es mujer. ¿Qué podemos decir en la historia de Chile con respecto a las candidatas presidenciales mujeres? ¿Qué nombres se le vienen a la cabeza destacados? yo partiría diciendo que desde el año 49, gobernada Gabriela González Videla, se aprobó la ley del voto femenino para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y así, al poco tiempo, es elegida la primera diputada Inés Enrique y también la primera senadora María de la Cruz Toledo. Pero ¿qué ocurrió con doña María de la Cruz Toledo? Que poco tiempo después, antes de los 6 meses, es declarada inhabilitada y tiene que abandonar el Senado de la República. Dicen las malas lenguas, a mí no me consta que luego de haber sido inhabilitada se fue a vivir a la Casa Rosada porque ya había quedado viudo Perón, se había muerto. No sé si fue su señora, pero se había muerto Evita, y dicen que estuvo un año en Buenos Aires. Bueno, pero han habido una serie de candidatas mujeres. La primera elección donde hubo una candidata mujer a la presidencia fue el año 99, cuando fue Gladys Marín como candidata, y también fue como candidata Sara Larraín, una independiente ecologista, como candidata. Luego en el 2005 todo el mundo sabe que fue Michelle Bachelet, que salió elegida. Luego el año 2013 fueron como candidatas Michelle Bachelet, Evelyn Matei y una pobladora, Rosana Miranda. El 2017 fueron Beatriz Sánchez y Carolina Goich, y este año solamente ya están aprobados. Pero la participación de la mujer ha sido muy importante. Hubo partidos feministas desde el año 20 que trataban de que la mujer de alguna manera tuviera alguna participación. El año 35 pudieron digamos, participar en las elecciones, pero en las elecciones municipales, donde elegían alcaldes y a regidores. Pero en el año 1949 solamente ahí se le da el derecho a voto a la mujer. Ya que estamos hablando, nos quedan pocos minutos, ha sido una interesante y muy entretenida conversación esta entrevista a fondo, Juan Guillermo Prado Ocaranza. Partidos exóticos, si pudiéramos utilizar ese término, ha habido en nuestro país cuando hoy, ¿no es cierto? Hasta hace un tiempo hablábamos de las dos mitades en la política, ¿no es cierto? De la centro derecha y de la centro izquierda, y hoy día ya estamos hablando de los 3/3, ¿no es cierto? Incluso que se reflejan muchas veces en los candidatos presidenciales y en las elecciones parlamentarias. Pero partidos exóticos, ¿han habido? ¿A qué le podríamos llamar? A través de la historia han habido una serie de partidos exóticos. Por ejemplo, estoy pensando en el año 53, se presentó un partido que representaba a la Asociación de Comerciantes de Frutos del país. Imagínate. Antes hubo una serie de agrupaciones gremiales de trabajadores, también de grupos agrícolas. Hubo un partido que se presentó el año 32 que se llamaba Cooperativa de Edificación Carrera. O sea, la gente que, no sé dónde estaría esa edificación, pero era en Santiago. Hubo partidos de sindicales, como el partido del Sindicato Industrial Simonetti y Fossati, el partido del Sindicato Profesional de Dueños de Autobuses de Santiago. Bueno, han tenido los dueños de autobuses una serie de importancia, y sobre todo las huelgas más importantes de este país han sido precisamente por la subida del costo del pasaje. Tuvo, por ejemplo, en el año 49 la revolución de la chaucha, que fue muertos y heridos. Bueno, hemos visto lo que ha pasado con el estallido social de hace 2 años, así que, pero había un partido político que representaba en aquella época a los dueños de autobuses de Santiago, que no sacó candidatos, pero que tuvo importancia desde el punto de vista de la presión que podían ejercer sobre los políticos de la época. ¿De Así corta que, duración? ¿cómo? ¿Eran de corta duración? Quizá era por el Eran momento partidos que se histórico. presentaron incluso ya, como era tanto el escándalo, el año 63, 64 y 62, si no me equivoco, se aprobó una ley general de elecciones, donde fue la ley de 12.889, donde se prohibió este tipo de partidos y donde se estableció la cédula única, que es la que nos permite hoy día que no haya cohecho ni haya compra de votos, etcétera, etcétera. Así que tuvo mucha importancia en aquella época esta ley, que fue dictada en tiempos de Carlos Áñez del Campo, en su segunda administración.
Perfecto. Nos queda un minuto, se ha pasado volando esta entrevista, la verdad que ha sido, insisto, una muy interesante entrevista, hemos recorrido algunos aspectos históricos de eso que poco se conoce de la historia de nuestro país y sobre todo de lo que son los procesos electorales. Juan Guillermo Prado Caranza, muchas gracias por conversar con nosotros. Nuestro país elige presidente, elige parlamentarios, en el caso de nuestra región, solo diputadas y diputados por el distrito 6 y 7, porque los senadores están en la mitad, ¿no es cierto?, de su periodo, se eligen cada 8 años, y también consejeros regionales, que son muy importantes, pero que yo en lo personal siento que se les da muy poca importancia a veces por parte de las autoridades. Ojalá con la elección democrática de lo que significó el gobernador regional, la autoridad regional elegida democráticamente, esto comienza a tomar mucha más importancia en general para nuestro país. Ok, bueno, yo les agradezco la invitación, ha sido un poco desordenada, pero bueno, hay una cantidad de elementos que han quedado, que se podríamos haber conversado, porque en materia de elecciones hay tanto, que en Chile antes de 1810 ya hubo elecciones, y eso los historiadores en nuestro país lo han omitido, no sé por qué motivo. Y estas elecciones en 1809 fue para designar 2 diputados chilenos para que fueran a las Cortes de España, donde se iba a redactar la primera Constitución española. Esos dos diputados, uno de ellos era incluso medio hermano a Manuel Rodríguez, Joaquín Fernández de Leiva y Ardoiza, medio hermano por la madre. Pero eso está oculto, no sé por qué motivo. Pero qué mejor que terminar con ese dato esta entrevista a fondo. Bueno, ok, así que eso. Gracias por la invitación nuevamente y espero que algún día volvamos a conversar sobre este tema u otros temas relacionados con nuestra historia política y social. Muchas gracias a ti, Juan Guillermo Prado Caranza, periodista y director de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, por supuesto, un historiador de nuestro país, un hombre que cada vez que lo hemos requerido nos trae estos datos importantes, claro, y esto se da porque justamente la historia de Chile es así y hay muchos antecedentes y muchos datos que a veces no están en los libros, pero es bueno tomarlos en consideración y tener una amena e interesante conversación como ha sido esta con Juan Guillermo Prado Caranza. Que esté muy bien usted y su familia.